3 de la mañana, 5 de julio de 1943. El aire dentro del Kremlin está viciado. Huele a tabaco barato y miedo frío. El silencio en los pasillos del poder soviético solo se rompe con el estridente timbre de un teléfono seguro. La mano que levanta el teléfono pertenece a Joseph Stalin, el hombre que controla el destino de millones, pero cuyos dedos, en ese momento, delatan una rara vacilación. Al otro lado de la línea, la estática transmite la voz de un fantasma. Una voz ronca moldeada por años de gritos ahogados y torturas en las celdas de la propia policía secreta soviética. Camarada Stalin, empezaron. La frase resuena como un trueno silencioso. No fue solo una advertencia, fue el principio del fin. Lo que estaba a punto de suceder en los campos de trigo de Ucrania y Rusia, en la batalla de Kursk, definiría no solo la Segunda Guerra Mundial, sino el futuro de la humanidad. Si buscas comprender cómo la mayor máquina de guerra de la historia, la Wehrmacht alemana, se enfrentó a la voluntad de hierro del Ejército Rojo en la mayor batalla de tanques de todos los tiempos, necesitas escuchar lo que sucedió en esas horas críticas. El destino de la Operación Ciudadela, el ataque final de Hitler, no estaba en manos de los políticos, sino en la mente quebrantada y brillante de un hombre que la Unión Soviética intentó destruir, Konstantin Rokossovski. Para comprender el peso de esa llamada telefónica, debemos retroceder el tiempo, no en horas, sino en dolor. Konstantin Rokossovski no debería estar al mando del Frente Central. Según la lógica del régimen, debería estar muerto. Años antes, durante la Gran Purga, lo sacaron a rastras de su casa en mitad de la noche. La acusación: espía polaco, traidor. La realidad: paranoia. En las mazmorras de la NKVD, la policía secreta de Stalin, la humanidad de Rokossovski fue puesta a prueba más allá de los límites biológicos. No solo querían una confesión, querían romperle el alma. Le arrancaron las uñas con unos alicates oxidados. Le rompieron 3 costillas con barras de acero. Durante una sesión de interrogatorio que duró varios días, el coronel del NKVD, frustrado por su silencio, utilizó la culata de un rifle para aplastarle los dientes, uno por uno. 9 dientes rotos. 9 veces escupió sangre en el suelo de cemento y se negó a afirmar la mentira de que era un espía. Lo enviaron al Gulag para que muriera congelado en Siberia. Sobrevivió cavando la dura tierra y comiendo sobras, y se mantuvo con vida solo gracias al odio frío y la competencia militar innata. Pero la guerra tiene un sentido del humor macabro. Cuando los tanques alemanes cruzaron la frontera en 1941, arrasando con los leales pero incompetentes generales de Stalin, el dictador se dio cuenta de que necesitaba hombres que supieran matar, no solo obedecer. Rokossovski fue devuelto, sin excusas, sin perdón, solo una orden: salvar Moscú. Y ahora, en 1943, aquel hombre con la boca llena de dientes de acero plateado, cicatrices en la espalda y dedos deformes, miraba los mapas en su búnker de mando. La inteligencia era clara, pero la realidad visual era aterradora. El reconocimiento aéreo mostró algo que ningún general en la historia había enfrentado. Hitler no estaba simplemente enviando un ejército, enviaba a la élite tecnológica del Tercer Reich. Las divisiones SS Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf. Y en la punta de esa lanza, la nueva pesadilla de los petroleros soviéticos. El Panzer VI, el Tiger. Un monstruo de 57 toneladas, con 100 milímetros de blindaje frontal, impenetrable para la mayoría de las armas rusas, armado con el temido cañón 88, capaz de arrancar la torreta de un T-34 a 2 kilómetros de distancia. Sobre el papel, esto sería una masacre. La Wehrmacht reunió cerca de 3.000 vehículos blindados, pesados y cañones de asalto, apoyados por 900.000 hombres y la flota aérea de la Luftwaffe.
Era una concentración de fuerza bruta diseñada para perforar, rodear y aniquilar. Semanas antes de esa llamada telefónica, hubo una reunión decisiva en el Kremlin que lo definió todo. La sala estaba llena de generales que gritaban y exigían un ataque preventivo. La doctrina soviética era clara: atacar siempre. Dar marcha atrás es una traición. Pero Rokossovski, el hombre que alguna vez estuvo en el corredor de la muerte, permaneció en silencio, estudiando el mapa con la frialdad de un jugador de ajedrez que ve el jaque mate 10 movimientos antes. Cuando Stalin pidió su opinión, la sala quedó en silencio. Rokossovski tocó el mapa de la región de Kursk, ese dedo soviético que entró en las líneas alemanas. Dijo: no atacaremos, los dejaremos venir. Hubo una protesta inmediata. ¡Cobardía!, gritaron los comisarios políticos. ¡Suicidio!, los veteranos murmuraron. Entregar la iniciativa a los alemanes y sus tigres era, en opinión de todos, firmar la sentencia de muerte de la Unión Soviética. Stalin caminó hacia él, con el humo de la pipa flotando como una nube de tormenta. Miró a los ojos al hombre al que había ordenado torturar. Rokossovski no parpadeó. Sostuvo la mirada del tirano. Sabía que si el plan fallaba, esta vez no habría gulag. Solo habría un muro y un pelotón de fusilamiento. La defensa debe ser activa, camarada Stalin, explicó Rokossovski con su voz tranquila e inquietante. Construyamos una trampa. Convirtamos la tierra en un océano de minas y cañones. Purgaremos las divisiones Panzer hasta que no quede combustible, municiones ni coraje. Y entonces, y solo entonces, los aplastaremos. Stalin golpeó la mesa con su pipa. Las cenizas cayeron sobre el mapa de Europa. Hazlo, ordenó. Pero si los alemanes rompen la línea en Kursk, será enteramente culpa vuestra. Rokossovski salió de la habitación. No tenía 20.000 tanques como sugería la propaganda, pero tenía algo más peligroso: tiempo y 500.000 de hombres dispuestos a acabar. El pedido ha sido enviado. No fue una orden de ataque, era una orden de construcción. Lo que ocurrió después fue la mayor hazaña de la ingeniería de combate en la historia de la humanidad. En completo secreto, ante las narices de los aviones de reconocimiento alemanes, civiles y soldados, transformaron la estepa rusa. No se limitaron a cavar una línea de trincheras. Cavaron 8 líneas defensivas sucesivas que se extendían a 300 kilómetros de profundidad. Pero la tensión era palpable. Mientras cavaban, los soldados escucharon el rugido lejano de los motores Maybach alemanes al calentarse. El olor a diésel y a aceite quemado viajaba con el viento. Un joven sargento de artillería, Alexei Petrov, escribió en su diario la noche antes del ataque: el suelo tiembla incluso cuando están quietos. Dicen que los nuevos tanques alemanes no se pueden destruir. Dicen que su acero repele nuestros proyectiles como piedras. Si esto es cierto, mañana todos seremos mártires. La espera fue la peor parte. Saber que al otro lado de la colina, la máquina de guerra más eficiente y cruel jamás creada, te abastecía de combustible, municiones y te apuntaba con sus cañones. Rokossovski sabía que el primer golpe sería devastador. Sabía que miles de sus hombres morirían en los primeros 60 minutos. Fue un cálculo frío, una maldita matemática necesaria para absorber el impacto de la Blitzkrieg. Y entonces se acabó el plazo. El horizonte oriental empezó a iluminarse, pero no con el sol. El horizonte explotó. Pero no fueron los alemanes quienes dispararon primero. Rokossovski sabía que la precisión alemana era a la vez su mayor ventaja y su mayor debilidad. Atacaron con horarios estrictos. A partir de interrogatorios a zapadores alemanes capturados esa misma mañana, sabía la hora exacta. El ataque nazi comenzaría a las 03:00 horas. Luego, a las 02:20, 40 minutos antes de la hora H alemana, Rokossovski dio la orden que desafiaba toda lógica militar convencional: fuego.
Miles de piezas de artillería soviéticas, katyushas y morteros pesados abrieron fuego simultáneamente. No contra los tanques que avanzaban, sino contra las áreas de reunión donde las tripulaciones alemanas todavía estaban tomando café, ajustando radios y calentando motores. La tierra tembló tan violentamente que los sismógrafos detectaron el temblor a cientos de kilómetros de distancia. Fue un martillazo en la oscuridad. El caos se apoderó de las líneas alemanas. Los agentes fueron asesinados antes de subir a sus vehículos. Se cortaron las líneas de comunicación y la coreografía perfecta de la Blitzkrieg se rompió incluso antes de que comenzara la música. Pero la maquinaria de guerra alemana resistió. A pesar de la confusión, a pesar de la sangre y el polvo, a las 5:30 de la mañana, el rugido de los motores diésel ahogó los gritos de los heridos. La operación Ciudadela ha comenzado. Lo que los soldados soviéticos en las trincheras vieron emerger del humo y la niebla de la mañana no parecía un ejército, parecía una fuerza de la naturaleza. Los alemanes utilizaron la formación Panzerkeil o cuña blindada. En la punta de la lanza, los pesados tigres, monstruos invulnerables que avanzaban lentamente, absorbiendo cualquier castigo. Muy cerca, los Panthers y los Panzer IV, protegidos por las armaduras de los gigantes que iban delante. Y detrás de todo, la infantería mecanizada dispuesta a inundar las trincheras. Era una pared de acero en movimiento. Pero Rokossovski no había construido una línea de defensa, había construido una picadora de carne. El primer obstáculo no fueron los soldados, sino la propia tierra. Los ingenieros soviéticos habían colocado minas con una densidad nunca antes vista. 3.000 minas por kilómetro de frente. Y estas no eran minas comunes y corrientes. Eran minas apiladas, diseñadas para destrozar las anchas huellas de los tigres. El primer Tiger del 505 o batallón Panzer pesado impactó una mina antitanque T-35. La explosión no destruyó el tanque, el blindaje era demasiado grueso, pero destrozó la vía correcta. El gigante de 57 toneladas giró violentamente y se detuvo, transformándose de un depredador en un búnker de metal inmóvil. Pero siguieron viniendo. 1, 2, 10 tanques se detuvieron, pero cientos continuaron avanzando sobre los restos de sus camaradas. Fue entonces cuando se reveló la verdadera trampa. La infantería soviética tenía órdenes estrictas: dejar pasar los tanques. Esto requirió un coraje que rayaba en la locura. Imagínate estar en un agujero en el suelo, sentir vibrar el suelo, ver la silueta de un tanque de 50 toneladas pasar metros por encima de tu cabeza, cubriéndote de polvo y vapores de diésel, y no hacer nada. La orden era atacar a la infantería alemana por detrás, separando los tanques de su protección. Los tanques alemanes, ahora aislados y adentrándose profundamente en la zona de exterminio, se encontraron con los Pakfronts. Rokossovski había prohibido que sus cañones antitanques dispararan individualmente. Los agrupó en baterías camufladas de 10 o 12 cañones, todos apuntados al mismo sector, comandados por un solo oficial. El capitán de artillería Iván Koshedub observaba a través de sus binoculares. 800 metros. Sus artilleros estaban sudando frío y sus manos temblaban sobre los gatillos de los cañones CS-3. Si disparaban ahora, los proyectiles solo rayarían la pintura de los tigres. 600 metros. El cañón de 88 km del tanque líder giró lentamente hacia su posición, como un ojo mecánico en busca de una presa. 400 metros. El ruido de las orugas era ensordecedor, un chirrido metálico que penetraba hasta los huesos. Si sientes la tensión de este momento, si puedes imaginar el olor a aceite quemado y el miedo, deja tu me gusta ahora y suscríbete. Ayúdanos a honrar la memoria de estos hombres contando sus historias reales. A 300 metros,
llegó el pedido. ¡Fuego! 12 cañones dispararon al mismo tiempo contra un solo tigre. La física era simple. Un proyectil podía fallar, pero 12 impactos simultáneos creaban una conmoción cerebral capaz de matar a la tripulación que estaba dentro sin siquiera penetrar el blindaje o arrancar la torreta por fuerza bruta. El tanque líder estalló en llamas, pero el segundo tanque vio el destello de fuego. El tigre giró y disparó. El sonido del cañón de 88 metros no fue un estallido, fue un crujido sordo, seguido por el sonido del vacío del aire desgarrado. La posición del arma número 4 desapareció en una nube de tierra, metal y partes del cuerpo. No hubo táctica brillante que pudiera mitigar el horror de aquel combate. Fue un duelo matemático. El cañón soviético necesitaba 5 disparos para tener la posibilidad de inutilizar un tigre. El tigre necesitó solo un disparo para vaporizar todo lo que tenían los soviéticos. Durante todo el día 5 de julio, el sol estuvo oscurecido por el humo negro del diésel y la carne quemada. En el aire se estaba librando otra batalla. Los aviones de ataque Il-2 Sturmovik, conocidos como la peste negra por los alemanes, se lanzaron sobre las columnas blindadas. Volaron tan bajo que los pilotos pudieron ver el terror en los rostros de los comandantes de tanques alemanes cuando abrieron las escotillas para intentar escapar de los vehículos en llamas. Al caer la noche, el resultado fue aterrador para ambos bandos. Los alemanes habían avanzado solo 4 millas. 6.000 metros comprados con miles de vidas y decenas de tanques irreemplazables. En el búnker de mando, Rokossovski recibió informes. Su rostro estaba gris por el cansancio. Había detenido el primer impacto, pero sus líneas eran peligrosamente delgadas. Sabía que el día siguiente sería peor. Los alemanes no habían utilizado todas sus reservas. Estaban heridos, enojados y por primera vez en la guerra estaban desesperados. El muro de Rokossovski se estaba resquebrajando. Si se rompiera, el camino hacia Moscú estaría abierto. Y fue en la mañana del segundo día cuando los alemanes decidieron jugar su última carta, cambiando el foco del ataque hacia un sector que parecía más débil, la estación de tren de Ponyry, nombre que pronto se convertiría en sinónimo de infierno en la tierra, Ponyry. Antes de la guerra era solo una tranquila parada de tren, un lugar en el mapa donde los agricultores cargaban remolachas y trigo. Pero la mañana del 6 de julio de 1943, Ponyry dejó de ser un pueblo geográfico para convertirse en una coordenada moral. Los historiadores militares llamarían a ese lugar Pequeño Stalingrado. Rokossovski lo llamó el punto donde se funde el metal. El mariscal de campo alemán Walter Model, conocido como el bombero de Hitler por su capacidad para salvar situaciones imposibles, se dio cuenta de que no podría atravesar toda la línea, así que centró todo el peso de su ataque en esta única estación de ferrocarril. Si tomaba Ponyry, controlaría los ferrocarriles y dividiría al ejército soviético en 2. Para asegurar la victoria, los alemanes trajeron su arma más secreta y aterradora. No fueron solo los Tigres, eran los Fernando. Imaginemos un vehículo blindado de 65 toneladas. No tenía torreta giratoria, solo una casamata de acero fija con 200 milímetros de blindaje frontal. Para poner esto en perspectiva, el blindaje era tan grueso que los proyectiles soviéticos de 76 milímetros no solo no lograron perforarlo, se desintegraron al impactar como bolas de nieve arrojadas contra un muro de hormigón. El Ferdinand podía destruir cualquier tanque soviético a 2 millas de distancia sin dejar de ser completamente invulnerable. Cuando estos monstruos aparecieron en la colina sobre Ponyry, el pánico amenazó con infectar las trincheras soviéticas. Los artilleros dispararon frenéticamente, viendo cómo sus disparos rebotaban inofensivos en el cielo.
era la definición técnica de invencibilidad. La tecnología alemana había creado el depredador definitivo, pero Rokossovski, al observar los informes en su búnker, se dio cuenta de lo que los ingenieros alemanes, en su arrogancia, habían olvidado. El Ferdinand fue diseñado para duelos a larga distancia. No tenía ametralladoras para defenderse de la infantería. Era un cíclope miope y lento. La orden llegó hasta la línea del frente. Ignorad la armadura. Mata a la bestia de cerca. Fue aquí donde la batalla dejó de ser un conflicto industrial y se convirtió en una lucha callejera primitiva y brutal. Los soldados soviéticos, hombres como el sargento zapador Yuri Ivanov, esperaban en trincheras camufladas. Necesitaban nervios de acero para dejar pasar al monstruo de 65 toneladas sobre sus cabezas, sintiendo el calor del motor y la vibración que les hacía castañetear los dientes. Tan pronto como pasó el gigante de acero, Ivanov y su escuadrón emergieron de la tierra como fantasmas. Sin armas pesadas, utilizaron bombas Molotov dirigidas a las rejillas de ventilación del motor trasero. Otros corrieron hacia los lados ciegos del vehículo, llevando minas magnéticas o simplemente clavando granadas en las vías. Dentro del Ferdinand, la tripulación alemana vivió una pesadilla claustrofóbica. Se oyeron pasos en el techo del vehículo, ruido de botellas rompiéndose y, de repente, el olor acre de la gasolina quemada aspirada por los ventiladores. El cazador invulnerable se convirtió en un ataúd de hierro en llamas. La estación de Ponirri cambió de manos decenas de veces en 48 horas. Plataformas de embarque, tanques de agua, la escuela local. Cada habitación, cada sótano, cada montón de escombros fueron disputados con palas, cuchillos y bayonetas. La artillería de ambos bandos bombardeó incesantemente la zona, pulverizando ladrillos y huesos hasta que el pueblo ya no fue reconocible. En el punto álgido de este caos, sucedió algo increíble. El impulso alemán empezó a flaquear. Walter Model miró sus mapas con incredulidad. Había arrojado a la élite de la élite contra las líneas de Rokossovski. Había utilizado armas que estaban una generación por delante de todo lo que poseían los aliados. Y sin embargo, no habían logrado abrirse paso. Cada hora perdía batallones enteros para ganar metros de tierra arrasada. La defensa en profundidad de Rokossovski funcionó como un resorte, cedió bajo presión, retrocedió, absorbió la energía del ataque y luego rebotó con violencia salvaje. El 9 de julio, en el sector norte de la batalla, lo impensable se hizo realidad. Los alemanes se detuvieron. Estaban exhaustos, sin municiones y desmoralizados. El mito de la invencibilidad de la Blitzkrieg había muerto en las ruinas de una estación de tren rusa. Rokossovski, con los ojos enrojecidos por el insomnio, se permitió un breve momento de alivio. Había sostenido el martillo de Hitler con sus propias manos. Demostró que la mente humana y la tenacidad podían superar la superioridad tecnológica. En el norte, el frente estaba seguro, pero la batalla de Kursk no fue solo en el norte. Mientras Rokossovski celebraba una silenciosa victoria defensiva, al sur, en el frente comandado por el general Batutin, la situación era catastrófica. Allí el terreno era diferente, más llano, ideal para los Panzer. Allí los alemanes habían roto las primeras líneas. Avanzaban hacia un pequeño pueblo llamado Prokhorovka. Lo que Rokossovski hizo en el norte fue un milagro de resistencia estática, pero lo que estaba a punto de suceder en el sur no sería una batalla de posiciones. Sería un choque de caballería blindada a una escala que el mundo nunca volvería a ver. Se pusieron en acción las reservas estratégicas soviéticas. El ejército de tanques de la Guardia, la última esperanza de Stalin, avanzaba hacia el sur. Se dirigían a un encuentro directo con las 3 divisiones de élite de las SS.
Por la misma vía circulaban dos trenes expresos cargados de explosivos, uno frente al otro. El clímax de Kursk no se decidiría mediante tácticas defensivas inteligentes, sino mediante una aniquilación pura y brutal. El 12 de julio de 1943 no hubo mañana en Prokhorovka. El sol quedó oscurecido por una tormenta de polvo levantada por 800 tanques que chocaron frontalmente en una estrecha zona de apenas unos pocos kilómetros cuadrados. Mientras Rokossovski mantenía la línea en el norte como un ancla inquebrantable, en el sur la presa se rompió en una avalancha de fuego. Los comandantes de tanques soviéticos sabían que sus T-34 no podían perforar el blindaje frontal de los Tigres alemanes a larga distancia. Entonces llegó la orden por radio, una orden que desafiaba el instinto de supervivencia: acortar la distancia, abraza al enemigo. Fue el combate cuerpo a cuerpo blindado más grande de la historia. Los tanques soviéticos avanzaron a máxima velocidad, ignorando las pérdidas, acortando la distancia a menos de 50 metros, donde la ventaja de los cañones alemanes de largo alcance desapareció. Rodeaban a los pesados Tigres como manadas de lobos atacando a osos, disparando a los lados más delgados y a la parte trasera de los motores. El caos era absoluto. Los tanques chocaban físicamente entre sí y las tripulaciones disparaban pistolas a través de las rendijas de observación. El olor a carne quemada se mezclaba con el ozono de la pólvora. Cuando finalmente el polvo se asentó, el campo estaba cubierto de carcasas de acero humeantes. Tácticamente, los soviéticos perdieron más tanques ese día, pero estratégicamente habían roto la columna vertebral de la Wehrmacht. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, una ofensiva de verano alemana se detuvo antes de lograr sus objetivos operativos. Los generales de Hitler llamaron a Berlín con la noticia que nadie quería compartir: ya no tenemos reservas. La élite blindada de Alemania, la fuerza que había conquistado Francia en cuestión de semanas, se había consumido en las estepas rusas. El 13 de julio, Hitler canceló la Operación Ciudadela. En el Kremlin volvió a sonar el teléfono. Esta vez la mano de Stalin no tembló y la voz de Rokossovski al otro lado no transmitía miedo. El hombre que había sido torturado, al que la misma nación que defendía le había arrancado las uñas y le había roto los dientes, había cumplido su promesa. No necesitaba 20.000 tanques, necesitaba inteligencia, palas y el coraje de hombres corrientes que se negaban a retirarse. Stalin, en un raro momento de reconocimiento, se dirigió a él no como un subordinado bajo sospecha, sino con el título que Rokossovski se había ganado con sangre: camarada mariscal. La victoria en Kursk no fue barata. El Ejército Rojo sufrió terribles bajas, pero la maquinaria de guerra nazi nunca se recuperó. Después de Kursk, Alemania nunca volvió a lanzar una ofensiva importante en el frente oriental. El camino a Berlín estaba abierto. La iniciativa de guerra había cambiado irreversiblemente de manos, gracias a la mente de un hombre que se negó a ceder. 2 años más tarde, el 24 de junio de 1945, la Plaza Roja de Moscú acogió el gran desfile de la victoria. Bajo una ligera lluvia, miles de soldados marcharon, arrojando pancartas y banderas nazis capturadas al pie del mausoleo de Lenin, como un montón de basura de la historia. ¿Y quién comandó el desfile? No fue Zhukov ni Stalin. Montado sobre un magnífico caballo negro, con el pecho cubierto de medallas que brillaban sobre las cicatrices invisibles de sus torturas, estaba Konstantin Rokossovski. El traidor, el espía, el prisionero del Gulag, era ahora el símbolo supremo de la victoria soviética. Hoy los campos de Kursk son pacíficos. El trigo crece alto, alimentado por un suelo rico en hierro y calcio procedente de huesos olvidados.
Los agricultores todavía encuentran restos de huellas de tigres y cascos oxidados cuando aran la tierra. Es un recordatorio silencioso de que la libertad y la soberanía de las naciones a menudo se compran a un precio que la mente humana apenas puede comprender. La historia de Rokossovski nos enseña una verdad brutal y necesaria. La tecnología es poderosa, los números intimidan, pero no hay fuerza en la tierra que pueda derrotar la voluntad humana cuando decide que no dará un paso atrás. La guerra no la ganan máquinas perfectas. Lo superan personas imperfectas, dispuestas a hacer sacrificios perfectos. Si esta historia te hizo ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, si sentiste el peso de la decisión de Rokossovski y el terror en las trincheras de Poniri, tu misión ahora es sencilla. No dejes que el algoritmo o el tiempo olviden el sacrificio de estos hombres. Deja tu me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal para ser parte de nuestra división de historia militar blindada. Y quiero saber de ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás mirando y si tendrías el coraje de permanecer en la trinchera mientras un tanque de 60 toneladas pasa sobre tu cabeza. Leí todos los comentarios. Nos vemos en el próximo frente. Despedir.